Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Doctor Zuluaga, ¿cómo le va? Doctor Colmenares, ¿Cómo le ha pasado? bueno, ¿cómo le va a usted? Bien, señor, allí atendiendo pues las cosas. Usted sabe que nada es fácil y esta pandemia pues siempre nos ha conllevado al mismo tiempo una cantidad de situaciones que nadie puede decir que no se le haya cambiado la vida, pero aquí vamos. Por eso estamos Bueno, aquí. entonces vamos a iniciar la tertulia del día de hoy, la tertulia Colmenares Zuluaga. Sí, señor. Presente y futuro. Una tertulia con la visión de los contadores públicos Luis Alonso Colmenares y José Hernando Zuluaga. Continuamos con las propuestas sobre reorganización legal y reglamentaria de la profesión. En esta tertulia, me refiero ya a la de anterior, se continúa hablando de la reorganización legal y reglamentaria de la profesión, haciendo referencia al artículo 13 de la Ley 43 de 1990. Se inicia la tertulia trayendo a colación las dos respuestas de la Junta Central de Contadores a derechos de petición hechos por el doctor Luis Alonso Colmenares. En primer término, al derecho de petición para que enviase un estudio de los costos para el cobro de la tarjeta profesional, y la respuesta sintetizada que da la Junta Central fue que estos no se tenían, lo cual permite concluir que en la Junta hay un negocio del cual se reciben 5.000 millones de pesos anuales aproximadamente. En relación con la cantidad de entidades sin ánimo de lucro registradas como firmas de contadores o sociedades de contadores, la respuesta fue que hasta el momento se tenían 49 registros de este tipo de personas jurídicas, que son cooperativas, asociaciones, corporaciones o cualquier otro tipo de entidades sin ánimo de lucro. Se concluye que la Junta Central debería demandar sus propios actos. En la tertulia anterior se tomó la decisión de demandar ante la Corte Constitucional la norma que establece el cobro de derechos de registro y la emisión del certificado de antecedentes disciplinarios. Debemos tener en cuenta que las anteriores acciones propuestas en esta tertulia y que se están llevando a cabo son de tipo legal y se presentan en defensa de la profesión. En la tertulia, continuando con las propuestas de modificaciones legales y reglamentarias, se analizaron las responsabilidades establecidas en el literal A del artículo 13 de la Ley 43 del 90, que indica que se requiere la calidad de contador público por razón del cargo para desempeñar la función de revisor fiscal, lo cual se debe analizar en consonancia con lo dicho por el Código de Comercio en el parágrafo del artículo 207 que expresa: en las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo de revisor fiscal, este ejercerá las funciones que expresamente le señalen los estatutos o las juntas de socios, con el voto requerido para la creación del cargo. A falta de estipulación expresa de los estatutos y de las instrucciones concretas de la Junta de Socios o Asamblea General, ejercerá las funciones indicadas en este artículo. No obstante, si no es contador público, no podrá autorizar con su firma balances generales ni dictaminar sobre ellos. Entonces, se continuó en la tertulia cuando se hace referencia en este mismo literal a la auditoría externa. Se vuelve a señalar, como se hizo en tertulias anteriores, que se debe referir a la auditoría externa que tenga que ver con la información contable. Asimismo, cuando se hace referencia en este mismo literal a la auditoría interna, se debe tener en cuenta esta responsabilidad siempre y cuando se refiera a actividades de la competencia del contador público. En relación con el literal B, en la tertulia se comentó, este literal B del artículo 13 se debe analizar, pues hay colisión en la carrera administrativa. Y con relación al literal C de este mismo artículo, ya en anteriores tertulias se hicieron las propuestas de modificación
Y con relación al literal D, se propone que se modifique o se anule este literal, pues se refiere a la decanatura en las carreras de contaduría pública, lo cual no es aplicable ahora. Cuando en la tertulia se analizó el artículo 13 de la Ley 43 de 1990 sobre las responsabilidades del contador público, en relación con la naturaleza del asunto, en el literal A se concluye que hay un exceso en la norma, o bien que es redundante, pues está establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995 y está ya expresado en el Código de Comercio. Finalmente, en la tertulia anterior, se analiza el artículo 13 de la Ley 43 sobre las responsabilidades del contador público en relación con la naturaleza del asunto. En el literal B, se propone eliminar el límite de los 5.000 y 3.000 salarios mínimos allí mencionados. Doctor Colmenares, esta es la síntesis de la tertulia anterior y vamos a continuar entonces con este artículo 13 Sí, señor. Pero, de la Ley 43 de 1990. sí, señor. Sin embargo, discúlpeme unos minuticos, doctor Zuluaga, y le comento sobre lo que habíamos conversado en la tertulia anterior, en lo que se relaciona con las sociedades de contadores públicos y los valores que cobra la Junta Central de Contadores a partir de unos derechos de petición que yo solicité. Observe lo siguiente, para los que nos siguen. Mire, aquí está la respuesta y ahí me dice la Junta Central de Contadores que a la fecha se le ha autorizado el registro profesional a 49 entidades sin ánimo de lucro, ¿ya? Yo lo que observo, y es una interpretación personal que hago con todo respeto, es que por lo menos la dirección de la Junta está tratando de darle una interpretación con algún criterio elusivo a este hecho, que no responsabilizo de ninguna manera al actual director de la Junta Central de Contadores, porque 49 entidades sin ánimo de lucro no han sido autorizadas por esta dirección que actualmente está ejerciendo. Claro que no, y eso no lo voy a decir nunca. Y yo me atrevería incluso a afirmar que esto es lo que encontró. Entonces, ¿cómo vamos a responsabilizar a alguien que no lo tiene? ¿Ya? Pero yo creo que por la lectura que yo hago y por las explicaciones que me dan, esto se ha venido haciendo sobre la base de una interpretación elusiva, una interpretación que no corresponde con el criterio que originalmente se estableció en la Ley 43 del concepto de sociedades de contadores públicos. Porque es que tomado el concepto de sociedades de contadores públicos desde la definición que incluyó el Código de Comercio, que después la modificó, derogó ese texto del Código de Comercio y lo modificó la Ley 222 en el 95, creo que es. Sin embargo, el fondo se sigue manteniendo en el sentido en que las sociedades se refieren es a entidades con ánimo de lucro. Esas son las que son sociedades, ¿sí? Las entidades sin ánimo de lucro no son sociedades. Diríamos como en un criterio genérico, son como si pudiéramos decirlo, asociaciones, ¿ya? Asociaciones, porque además ahí tampoco hay participaciones personales. Ahí lo que se hacen es unos aportes periódicos y que eso al mismo tiempo a partir de el desarrollo del objeto que van haciendo las cooperativas, fundaciones, asociaciones, corporaciones, ahí van creando su propio patrimonio, que además no distribuyen utilidades, se reinvierten para el desarrollo del objeto. Entonces, ¿cómo puede pensarse que respecto del ejercicio de una profesión eso pueda interpretarse de la misma manera? Yo no estoy de acuerdo. O que las creen con ese objetivo. Sí, por supuesto. Es que lo que yo sí creo es que en el fondo existe eso. Entonces, esto hay que resolverlo. Claro, que aquí se creó de alguna manera una confianza legítima por parte de los que recibieron esta aprobación. Entonces ya ahí de alguna manera hay unos derechos adquiridos, creados por el mismo Estado a través de la Junta Central de Contadores. Entonces, algo habrá que resolver, pero esto no se puede seguir haciendo. Esto, si es el caso, deberá pararse ahí. Y es lo que yo me voy a proponer hacer.
a partir del ejercicio de los derechos que tengo, primero y sobre todo como ciudadano. Y segundo, como contador público, en el ejercicio de mi profesión. Creo que tengo ese derecho y con eso no le voy a causar ningún daño a nadie, sino que antes por el contrario, porque yo sí creo, sí, estoy convencido que esto desacredita el ejercicio de la profesión. Esta situación. Yo sí quisiera comentar que a mí me da la sensación de que cuando se crea, supongamos, una cooperativa como sociedad de contadores, la crear. Sí, Entonces, simplemente con los pagos que se hagan de salarios, administración, etcétera, se llega al final a que no hay utilidades y seguirá entonces sin ánimo de lucro. Que bueno, pues entonces en cualquier forma, esas entidades no son sin ánimo de lucro. Entonces generalicémoslo para todos. Ah, bueno, esa sí es otra. Sí, entonces, claro. Sí, porque habrá justificación. Pues, más que justificación es explicación. Explicaciones pueden haber miles, ¿ya? Pero justificación yo creo que ninguna. Yo creo que la palabra elusión es la mejor ahí. Sí, por supuesto. Porque que usted viene a utilizar. Desde el primer semestre nos enseñaron en la facultad. Lo que se reprocha es la evasión, eso es lo que se sanciona. La elusión es una interpretación favorable de la norma sin que con ello se esté incurriendo, pues, eventualmente en alguna irregularidad, en principio. Porque de todas maneras la buena fe hay que seguirla presumiendo. Pero yo creo que nosotros no podemos seguir en eso con respecto a las sociedades de contadores públicos. Y entonces le dan en la Junta también una interpretación que a mi juicio pretenden como justificar, eso sí, las decisiones que han tomado, y yo no estoy de acuerdo. Incluso invocan lo que plantea, lo que se resolvió en la sentencia C-530, que a mi juicio también lo interpretan de manera amañada, y eso no puede ser de esa forma como deba interpretarse, porque ese no es el sentido que tiene que tener esa interpretación en lo que dice la Junta Central de Contadores. Ahora bien, en cuanto a los costos, este es el derecho de petición. Aquí está, mire, la respuesta que me dio la Junta Central de Contadores. Listo. Entonces, eso es como sucede en todas partes. ¿Por qué se hace? Porque siempre se ha hecho así. Digamos que es como la respuesta, pues, que pudiéramos decir. Pero ¿en dónde empieza todo? Todo empieza en que algún decreto llegó y dijo que a partir de ese momento las tarjetas profesionales, es decir, la de las personas naturales, valdrían 20.000 pesos. Eso creo que fue en el 91. Y que de ahí en adelante se incrementarían en la misma proporción del índice de precio del consumidor. No, del índice de precio del consumidor. Perdón. Del salario mínimo. Sí, del salario mínimo. En la misma proporción en que creciera el salario mínimo, así crecería el costo de la expedición de la... Sí, eso fue el decreto 1235 del 91. El artículo 3º. El valor de la tarjeta profesional será de 20.000 pesos, moneda legal, y se ajustará anualmente en el porcentaje en que se incremente el salario mínimo. ¿De qué año es ese decreto? Discúlpeme, señor. ¿De qué año es ese decreto? Es el decreto 1235 de 1991. Ah, bueno. Bien. Entonces dijo que 20.000 pesos y que se incrementaría en el salario mínimo para llegar en lo que estamos hoy, 334.000 pesos. ¿Ya? Que de es una demostración de que no es ilegal el cobro. Bueno, en principio el procedimiento, pero tiene que corresponder es con los costos. Le digo algo. Miren, doctor Zuluaga, esta es la tarjeta más costosa que hay en Colombia para su expedición. ¿Ya? ¿Y qué dijo respecto de los registros profesionales? Es decir, lo de las personas jurídicas. ¿Ya? Dijo que con respecto a la persona jurídica, en alguna parte dice aquí que costaría, creo que fue que dijo que costaría 5 salarios mínimos. ¿Sí?
Ese fue el valor que se estableció. 5 salarios mínimos. Y así se iría incrementando, pues digamos de manera automática, lo que equivalga a 5 salarios mínimos. Ese será el costo del Sí, registro profesional. por Ahora, eso yo, está ahora en 4.350.000. y claro, aquí está, mire, 4.302.000 pesos, ahí está. Eso. Ahora, la pregunta que yo hago, doctor Zuluaga, no tengo en este momento acá mi tarjeta profesional que siempre se la expongo, es ¿qué diferencia hay entre las dos? ¿Usted qué ha visto cuál diferencia? El color. No conozco la nueva. No, la que sea, es que la diferencia no es ninguna, son dos plásticos. Su elaboración es lo mismo. Entonces, ¿por qué una tiene que costar 334.000 pesos o lo que valga? ¿Sí? 300, y la otra, ¿por qué 4.302.000 pesos? ¿Dónde está la diferencia? ¿Ya? ¿Y qué me dice la Junta Central de Contadores? En esencia, esto significa que la naturaleza jurídica del pago de los valores de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de contadores públicos y de registro de entidades que presten servicios propios de la ciencia contable, al igual que los certificados de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, recae, ¿cómo le parece?, en atender los gastos de funcionamiento e inversión que demande la Junta Central de Contadores. ¿Y el presupuesto nacional? Por eso es que ahí es donde está. Por Entonces, eso, pero yo he visto siempre partidas en el presupuesto nacional. por eso, pero que se hacen con base en los recaudos que se calculan allá a costa de los contadores. Usted se imagina que la nómina de Ecopetrol se pagara con base en los, es decir, el presupuesto de Ecopetrol se pagara con base en los costos que son necesarios para el funcionamiento de inversión de Ecopetrol y que eso lo tuvieran que pagar los usuarios de Ecopetrol. ¿Ah? Sí, claro. No, este es un criterio absurdo. Eso no puede ser así. No, señor. Entonces la propuesta final es que se haga un estudio de costos y se determine conforme corresponde de acuerdo con las leyes y el ordenamiento jurídico vigente en Colombia. Es que no se puede cobrar nunca más. Mire, por ejemplo, usted se imagina que ese mismo criterio se adoptara para la expedición de la cédula. Sí. O para la expedición del pasaporte, que es otro documento de identidad. Es en el exterior, pero es un documento de identidad. ¿Cuánto costarían? ¿Usted se imagina cuántos son los gastos de funcionamiento e inversión de la registraduría, doctor Zuluaga? ¿Cuánto vale una elección? Hacer una elección, toda la plata del mundo. Y que eso la tuvieran que pagar los que van a solicitar la expedición de la cédula. Entonces, ¿a dónde llegamos? No, señor. Esto hay que seguirlo. Eso hay que revisarlo. En esta tertulia se están pisando callos. Bueno, lo está diciendo usted, ¿no? Se están analizando. ¿Ah? Se están analizando cosas que los comités que están trabajando sobre eso no creo que se estén refiriendo a ese tema. Es probable, pero ¿en qué nos hemos pasado toda la vida? Nos hemos pasado toda la vida peleando ideologías. Yo no estoy diciendo que las ideologías sean malas. Pues sí, pero las ideologías deben tener su ámbito. Y en ese sentido es que deben considerarse. Pero en cambio no nos hemos concentrado en esto, en estas cosas. Y esto resuelve muchos problemas de la profesión, como alguno que le voy a plantear aquí, que se pudo haber resuelto hace mucho tiempo de una manera muy sencilla y no se hubiera resuelto el problema del ejercicio de la profesión en muchos aspectos, además de los que ya hemos planteado, en los cuales pues en algunos hemos coincidido, afortunadamente, en otros no hemos coincidido, pero aquí seguimos y somos amigos y yo cada vez lo aprecio más y que al mismo tiempo respecto de usted también siento ese mismo aprecio en términos correspondidos. Eso no nos puede llevar a una guerra fratricida. En el ejercicio de la profesión somos hermanos, doctor Zuluaga. Sí. Y debemos remar en el mismo sentido, independientemente de que cada uno piense distinto. Eso no puede ser de esa manera. Entonces, como le venía diciendo y analizando ya este artículo 3 del cual hemos venido conversando, que yo creo que con esta tertulia... artículo 13. Artículo 13, sí, discúlpeme, vamos como cerrando un poco el espacio. Entonces dice este artículo 13 de la Ley 43 de 1990, que además de lo exigido por leyes anteriores, se requiere tener la calidad de contador público, ¿sí?
por razón del cargo, por razón de la naturaleza del asunto, y yo digo que hay que agregarle allí un numeral que es el del profesional independiente, propiamente dicho, ¿sí? Bien, entonces ya hemos hablado por razón del cargo y ahí hay unos elementos en los cuales hay necesidad de concentrar el sentido del término de auditor en los aspectos relacionados con la ciencia contable en general. Sí. Eso es lo que hay que decir, digo, en mi opinión. Auditor interno o externo en los aspectos relacionados con la ciencia contable en general. Sí, ya Porque se había nadie más visto puede hablar esto de eso. en la tertulia anterior, doctor Colmenares. Muy bien. Sí. Ahora bien, lo de la facultad, pues eso no tiene sentido, eso es inocuo. Ya hoy yo creo que ni siquiera existen facultades de contaduría pública. Yo quisiera saber en dónde existe eso. Hay que hacer esa revisión en el ESMIES del Ministerio de Educación. Voy a hacer esa revisión. A ver, porque exactamente cuántos programas o facultades de contaduría pública hay en Colombia, doctor Zuluaga. No, Usted ahora que están maneja toda esa... integradas con economía y administración. Sí, por eso digo programas o facultades, porque cuando están integrados se llaman programas y cuando son individuales se llaman facultades. Muy bien. ¿Usted sabe cuántas universidades tienen contaduría pública hoy en Colombia? Actualícese, tiene esa estadística. Yo he oído hablar hasta... No me acuerdo exactamente y no Pero quiero cometerle. vamos a buscarla. Eso hay que saberlo porque el país debe saber eso también. ¿Ya? Sí, Ahora, hablan de 220, en fin, una cifra cercana. o si es que hoy hay hasta en cada esquina hay un programa de contaduría. Es Bueno, es una cosa impresionante. entonces ahí viene también los programas de contaduría o pregrados de contaduría pública integrados en las formaciones técnicas y tecnológicas No, que van haciendo. Dejemos eso para otra tertulia, porque Sí, entonces... yo creo que va para la parte que corresponde a reorganización académica. Sí, Dejémoslo claro. ahí. Sí, entonces, decíamos aquí, doctor Zuluaga, en ese artículo 13, por la razón de la naturaleza del asunto. Entonces, para certificar y dictaminar sobre los balances generales y otros estados financieros, yo digo ahí, eso no era necesario si ya eso lo dijo el Código de Comercio por una parte, ¿ya? Y lo precisó aún más los artículos 36, creo que son 36 y 37 de la ley 222. Entonces, yo creo que cuando se expidió, ahí no se aprovechó esta oportunidad. Cuando se expidió la ley 222, este tema pudo haberse tocado y haberse, si fuera del caso, haberse derogado, para dejarlo mucho más claro y preciso. Porque es que ya aquí, con lo que dice la ley 222, en los estados financieros certificados ya quedó establecido legalmente. La certificación de los estados financieros es una función exclusiva y excluyente de los contadores públicos. Bueno, y más adelante habla de los concordatos preventivos. Sí. Yo no sé si esos contratos existen. Eso es que ya Esos concordatos. Ahora lo que existe es la ley 550, la ley sí, por supuesto. 1116. Sí, por supuesto. Pero acuérdese que ya habíamos planteado en alguna oportunidad que debería tenerse en cuenta que todos esos temas relacionados con liquidaciones, intervenciones, deberían correr por cuenta de los contadores públicos. Eso debería ser una facultad que se debería asignar a los contadores públicos. ¿Sí se acuerda que nosotros estuvimos conversando sobre eso en algún momento? En las anteriores tertulias quedó. Claro que sí. Ampliamente. Así es. Ahora bien, para certificar y dictaminar sobre balance general y otros estados financieros de personas jurídicas o entidades de creación legal, es decir, entidades de creación legal tienen que ser entidades públicas, porque las únicas entidades que crea la ley son las entidades públicas. Entonces, ahí lo que planteo es lo siguiente. Si hay este literal que dice que cuando se trata de entidades cuyos activos brutos a 31 de diciembre
sea o excedan el equivalente a 5.000 salarios mínimos, ¿sí? 5.000 salarios mínimos, a esa entidad se le debe dictaminar estados financieros, ¿ya? Entonces fíjese que existe una contradicción, doctor Zuluaga. Sí. ¿En qué sentido? En que el parágrafo segundo de ese mismo artículo dice que será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales De cualquier naturaleza. naturaleza cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan de 5.000 salarios mínimos. Entonces, de alguna manera ya está estableciendo allí esa obligación, ¿o no le parece? Con respecto al literal B. Sí, ahí lo veo. Asimismo, para dictaminar sobre balances generales y otros estados financieros de personas naturales, jurídicas, de hecho, o entidades de creación legal solicitantes de financiamiento superior al equivalente a 3.000 salarios mínimos ante entidades crediticias de cualquier naturaleza y durante la vigencia de la obligación. ¿Qué es lo que pasa ahí, doctor Zuluaga? Que después, a ver, si está establecido que todo comerciante tiene que llevar contabilidad. Sí. Y si todo comerciante tiene que llevar contabilidad, tiene que presentar estados financieros. Sí. Tiene que presentar estados financieros, los tiene que certificar un contador público. Sí. Entonces, También. ¿para qué se establece esto? No tiene sentido aquí, sobra. Si ya existe esa obligación. Pero mire que si uno compara esto en el literal C, para certificar y dictaminar sobre los estados financieros de las empresas que realicen ofertas públicas de valores, las que tengan valores inscritos en bolsa y las que soliciten inscripción de sus acciones en bolsa. ¿Por qué hay que decir eso? Sería que no estaban incluidas. No, pero ¿por qué? Por eso. Sobra. Sobra porque ya el Código de Comercio dijo que las sociedades por acciones tienen que tener revisor fiscal. Y el Código de Comercio fue primero que esto. Entonces esto está sobrando. ¿Me estoy explicando, doctor Zuluaga? Sí, sí, queda claro. Sí, no tiene sentido. Pero además, lo que dice el literal D, para certificar y dictaminar sobre estados financieros e información adicional de carácter contable incluida en los estudios de proyectos de inversión superiores al equivalente a 10.000 salarios mínimos. Dice, certificar y dictaminar. Entonces allí entra una contradicción. Aquí dice que para los superiores a 10.000 salarios mínimos. Y está diciendo el parágrafo segundo que están obligados los que tengan un equivalente superior a 5.000 salarios mínimos, tienen que tener revisor fiscal. Entonces la pregunta que hay que hacer ahí entonces es, si para 5.000 salarios mínimos se exige que tenga revisor fiscal, ¿para qué se exige que cuando se trate de proyectos de inversión superiores a 10.000 salarios mínimos se tengan que dictaminar estados financieros si ya lo está diciendo aquí que ya existe la obligación con los 5.000? Lo que se supone, doctor Colmenares, es que todo proyecto de inversión va necesariamente con estados financieros. Claro. Claro. Entonces, Sí. No, la verdad es que ahí yo creo que hizo falta revisión en su momento cuando se estuvo desarrollando este texto y cuando se discutió. Ahora bien, vamos al literal E. Para certificar y dictaminar sobre los balances generales y otros estados financieros y atestar documentos contables que deban presentar los proponentes a intervenir en licitaciones públicas abiertas por instituciones o entidades de creación legal cuando el monto de la licitación sea superior al equivalente a 2.000 salarios mínimos. Yo no estoy de acuerdo, doctor Zuluaga. Independientemente del valor que tenga el concurso público o la licitación, lo que sea,
Si el requisito es presentar estados financieros, ellos tienen que estar certificados. Sí. Y si la entidad está obligada a tener revisor fiscal, tienen que estar dictaminados. Distinto es que a todos se le exijan estados financieros dictaminados, independientemente de que tengan o no revisor fiscal. Eso es otra cosa. Pero eso no debe decirlo la ley del ejercicio profesional del contador, sino las necesidades que tengan de valoración de la información las entidades que convocan las licitaciones. La ley no le tiene que imponer eso lo tiene que mirar es la misma entidad en sus necesidades de valoración de información. Si para efectos de adjudicar la licitación o el concurso van a requerir asignar un puntaje de acuerdo con la información que esté contenida en los estados financieros, entonces pide estados financieros certificados y dictaminados. Y siempre se analiza así. Bueno, ¿ya? Se da puntaje a los resultados de los estados financieros, los activos, la razón corriente, bueno, pues si eso es así y la base va a ser, si eso es así y la base van a ser los estados financieros que se aporten, entonces, para garantía de todos, que esos estados financieros se aporten certificados y dictaminados, ¿ya? Pero que lo exija la entidad que convoca, no lo tiene que imponer esta ley. Eso se cae de su propio peso. ¿No le parece a usted? Sí, sí. Eso lo que hace es enredar más las cosas. Y ahora, identifíqueme, por favor, doctor Zuluaga, con todo respeto, estas situaciones en lo particular, el literal F. Ah, sí. ¿Ah? Para todos los demás casos. ¿Ah? Es decir, si de pronto se me quedó algo por allá por fuera, no, por favor, eso no es técnico. A mí me parece que eso no es técnico. A mí me parece que eso no es técnico. No. Si usted va a hacer una relación, agótela. Eso se parece en los estados financieros donde dice otros. No, pues imagínese. La información detallada y otros. Para eso existe el criterio de la materialidad, para precisamente acabar con esos otros. Y entonces terminamos, doctor Zuluaga, con el parágrafo, que esto sí hay necesidad de un ajuste, pero desde hace siglos, desde el mismo momento en que se expidió la ley 222, debió haberse modificado este parágrafo. Usted no se imagina las dificultades que esto crea. ¿En qué sentido? Le explico. Será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza. Quedémonos ahí. ¿Ya? Se está refiriendo a las sociedades comerciales. Sí. Y entonces, ¿en qué quedan las entidades sin ánimo de lucro? ¿No tienen la obligación? Ajá, sí. No tienen obligación. ¿Qué debería decirse aquí? Creo, para resolver muchos problemas. Pues las entidades sin ánimo de lucro no tendrían obligación en principio, ¿no? Porque hay normas particulares que sí las obligan. A fundaciones, cooperativas y todas estas cosas. Sí, casi todas las superintendencias, muchas. Sí, claro. Entonces, esta obligación. ¿qué sugiero yo? Que en cualquier momento pudo haberse resuelto y una oportunidad importante hubiera sido esa ley 222. Observe lo siguiente. Aquí debería decir, será obligatorio tener revisor fiscal en todas las personas jurídicas. ¿Ya? Sí. En todas las personas jurídicas. ¿Ya? De cualquier naturaleza. Sí, exacto. Porque yo pienso lo siguiente, ahí doctor Zuluaga, porque eso hay que complementarlo. Porque cuando se trata y cumpla con estos criterios de 5.000 salarios mínimos de activos brutos y 3.000 salarios mínimos de ingresos, la empresa unipersonal no es que elija revisor fiscal. Lo que se le debe obligar es a que presente estados financieros dictaminados. Bueno, y en esas circunstancias, ¿cómo se maneja?
¿En qué sentido, doctor Zuluaga? Usted dice, debe presentar estados financieros dictaminados. Que debería incluirse en este parágrafo. Todas las personas jurídicas que tengan, el año inmediatamente anterior 5.000 salarios mínimos de activos o 3.000 salarios mínimos de ingresos, tienen que tener revisor fiscal para el año siguiente. ¿Ya? Pero en el caso particular de las empresas unipersonales, la obligación será la de presentar estados financieros dictaminados, no la de elegir revisor fiscal. Esa era la diferencia que yo quería que hiciéramos. Listo. ¿Sí? Se le debe obligar a que presente estado financiero dictaminado. Bueno, ¿y cómo se presenta un estado financiero dictaminado sin la obligación de tener revisor fiscal? Tiene que contratar. Explicámosle a los que nos escuchan. Sí, tiene que contratar un contador público. Ahora, no vayamos a caer en el mismo error, que eso es una situación allí irónica, de decir, tiene que contratar un contador público independiente. Eso no se dice. Ahí sobra lo de independiente. Porque es que está dicho que el que certifica no puede dictaminar. Entonces, por supuesto, tiene que ser un contador público distinto de aquel que haya certificado los estados financieros. ¿Sí? Porque es que ahí también hay que precisar que el único que dictamina estados financieros no es el revisor fiscal. Es de su esencia dictaminar los estados financieros. Pero un contador público también puede dictaminar estados financieros. Y claro está, la auditoría que hace un revisor fiscal para dictaminar los estados financieros no es la misma auditoría que hace un contador público independiente para dictaminar estados financieros. Porque el contador público independiente, acuérdese, doctor Zuluaga, que dictamina es en un momento determinado en el cual lo contratan. En tanto que el revisor fiscal dictamina es con base en el proceso de auditoría que ha llevado a cabo durante todo el año. Entonces eso hay que precisarlo en ese parágrafo segundo del artículo 13. Que no diga sociedades comerciales, debe decir es toda persona jurídica. Y tratándose de empresas unipersonales, se le exija solo que tenga estados financieros dictaminados. No que elija un revisor fiscal, porque no tendría sentido además. ¿Sí? Bueno, doctor Colmenares, me parece que aquí sobre este artículo 13 se ha dado suficiente información, no, y ahí muy amplia y buenas propuestas. Sí, claro. Ahora venimos en el trabajo de bloques. Bueno, entonces, ética, proceso disciplinario. En nuestras siguientes tertulias, sí. ¿Cómo iremos a redirigirlas? Bueno, vamos a seguir en el mismo sentido en que usted, pues de una manera muy animada y con el mayor respeto que usted sabe que es de mi consideración, vamos a seguir hablando sin señalar personas, porque ese fue el propósito que nosotros adoptamos del primer día. Aquí no vamos a señalar personas de nadie. Aquí lo que estamos haciendo es un planteamiento general sobre la experiencia suya con esa tarjeta número 4000 y la mía con mi tarjeta 30.000. 30.000. Bueno. Sí, señor. Entonces, seguimos en ese mismo sentido, pero ahora vamos a hablar en temas de bloques de temas. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Ya salimos de los detalles. Les sigo recomendando una exposición sí. sobre sí, señor, la estoy viendo. El contador público Héctor Jaime Correa. Sí, es que claro, se lo recomiendo porque hace una síntesis de las propuestas. Sí. No, importante. Para revisar la ley 43 del 90 y la revisión fiscal. Sí, señor. No, bueno, está perfecto. Le agradezco mucho su amabilidad. Entonces, continuamos. En la próxima. Menares. Bueno, sí, un abrazo, un saludo a todos los que han estado hoy pendientes de nosotros y aquí seguimos en la misma tónica. Le mando un abrazo a todos y de manera muy especial a usted, doctor Zuluaga. Muchas gracias. Gracias.